Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia y hoy el tema que les traigo para hablar tiene que ver con la soledad en la adolescencia. Un tema que impacta a muchos adolescentes hoy en día, que afectó a muchos adolescentes en situación de pandemia y en pospandemia también, y que casi que podría decir por experiencia, no tengo un dato estadístico como para brindarles, pero cada vez veo más adolescentes en soledad, viviendo en soledad o atravesando la soledad en estos momentos. Quizás sean cuestiones de época, quizás son cosas que están pasando en la realidad actual, que lleva a que los adolescentes estén más en soledad. Tal vez sean cuestiones de familia o la vorágine de la vida, realmente no podría definirlo, pero sí es algo que lo vengo viendo últimamente. Y a veces la soledad la entendemos de una manera, pero también la soledad puede ser una palabra que nos signifique otro tipo de cosas, ¿no? Por eso la soledad en la adolescencia implica esto, ¿no? Estar absolutamente solo o sola en relación a muchos aspectos, que sería distinto a momentos o estados de introspección, porque también nos podemos encontrar con adolescentes que suelen estar, digamos, sin compañía de otras personas, para no poner la palabra soledad, sin estar en compañía de otras personas, y no se encuentran mal en esos momentos, sino que son momentos en donde están como acompañados con ellos mismos, en donde piensan, en donde proyectan, en donde planifican algún futuro, en donde se plantean alguna idea, en donde cantan, en donde escriben, escuchan algún tipo de música. Y son momentos como de autorreflexión o momentos personales que los tenemos todos, todas las personas tenemos esos momentos. Y que eso suceda o que sea una persona más bien reflexiva o que le guste pensar o que le guste hacer actividades más solitarias, no significa que viva en soledad. Esto también va relacionado con la personalidad de cada persona, ¿no? Hay personas que por su personalidad tienden a este tipo de conductas o a no tener 1 millón de amigos, ¿sí? Y entonces tienden a ser personas más solitarias sin que la soledad, como podríamos llegar a pensar el significado de esa palabra, impacte como un estadio de soledad o de absolutamente de todo, ¿no? Como de carencia de todo tipo de cosas. En esta cuestión de la soledad tenemos eh, también soledad en relación a los afectos o a cuestiones puntuales, no necesariamente a todo, ¿no? Porque hay adolescentes que están en soledad de cuidados, ¿sí? O en soledad o carentes de algo puntual que les pueda llegar a estar pasando. Em, ¿Qué señales podemos llegar a identificar si pensamos desde el punto de vista de padres o madres con hijos adolescentes, como para poder reflexionar que algo de la soledad o algo de esto pueda llegar a estar pasando? Podríamos llegar a pensar que son adolescentes que, bueno, suelen aislarse, ¿sí? Que en este aislamiento a veces hasta pueden vivirlo como en un estadio de angustia o de cuestionamiento, como preguntándose por qué no me vienen a buscar mis amigos, por qué nunca me invitan, eh, por qué eh, nadie quiere hacer grupo conmigo en la escuela, ¿sí? Este tipo de cuestionamientos nos llevan a reflexionar y a pensar en relación a la soledad, ¿sí? Y también, como habla de la situación en sí misma, también está hablando de la persona en particular, ¿no? ¿Cómo la soledad puede llegar a impactar? Y puede impactar de diversas maneras, puede impactar como un momento de reflexión, porque quizás esos momentos de soledad pueden impactar en ese adolescente, incluso ayudados con los adultos, como a cuestionar por
qué es que están solos, o qué está pasando, o cómo son ellos, o si han tenido oportunidades de sociabilización, qué han hecho en relación a esas posibilidades de sociabilización. Em, eso como por un lado, y otra de las cuestiones de impacto van a estar relacionados con lo que viene detrás o después de todas estas cosas que pueden pasar, como la angustia, la depresión o problemas ya que puedan recurrir, digamos, a otro tipo de cosas, como incluso a veces el consumo de drogas o algún tipo de patología en particular. Y cuando hablamos de estas cuestiones de reflexión también en la adolescencia, eh, pensamos en, por ejemplo, cuáles son sus habilidades sociales. En estas habilidades sociales que hacen a la soledad, tiene que ver cómo se relacionan ellos con otros. Yo me he encontrado con adolescentes que dicen o se preguntan esto, ¿no? Y cuando incluso hablando con ellos, uno se da cuenta de que tienen poco desarrollado, no digo esto que ocurre en todos los adolescentes, pero en algunos sí pasa, que no tienen desarrollada la empatía, que no tienen desarrollado esto, ¿no? De ponerse en lugar del otro. Entonces, la manera de contestar algunas preguntas puede sonar hasta un tanto invasivo o inoportuno de utilizar determinado tipo de palabras. Em, También las dificultades de repregunta, ¿no? Como quien puede decir, contame, no sé, qué idiomas te gustan, y que ellos digan los idiomas que le gustan y pongan un punto final y terminen la conversación, en vez de repreguntar y decir, ¿y a vos cuáles te gustan? ¿Y a vos te gustan los mismos que a mí? ¿Y vos que estás aprendiendo alguno más? Es decir, esa repregunta que también lleva a una continuidad de diálogo. Entonces, esto tiene que ver con habilidades sociales, y estas habilidades sociales que algunos adolescentes no tienen, también interpela a los padres, ¿no? Como para decir, bueno, ¿cómo fue este acompañamiento? ¿Qué pasa en cuestiones de crianza como para que en la adolescencia no los tenga o no los haya podido desarrollar? Porque pareciera que a veces esto, cuando ocurre en la infancia, es como que pasa inadvertido, y después cuando llega la adolescencia, observo padres que están como desesperados o muy preocupados en relación a sus hijos. Y bueno, hay cosas que no se modifican de un día para el otro, que toman tiempo, o hay veces que son adolescentes que son más bien introvertidos y no se va a cambiar la personalidad por determinadas cuestiones. Entonces, también es importante aprender a vivir con la forma de ser, pero sí tratar siempre de desarrollar aspectos de empatía, de comunicación, que nos permitan vivir en sociedad concretamente y que sean lo suficiente como para que estos adolescentes no queden en soledad y puedan relacionarse mínimamente para cosas que les permitan tener una adecuada vivencia social. Acá también juegan un rol muy importante las tecnologías, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el aislamiento y con tratar de contactarse con gente parecida. Si bien desarrollan habilidades que van más desde el punto de vista tecnológico, porque tal vez son excelentes en todo este tipo de cosas, pero tienen dificultades de interrelación física. De hecho, algunos adolescentes que transitan estas cuestiones de soledad me cuentan que, digamos, que un poco sus cables a tierra suelen ser ya sea influencers que siguen o youtubers, o alguno tiene algún contacto, ¿no? Que puede ser algún contacto virtual, algún amigo virtual de algún otro lugar con quienes a veces conversa determinadas cosas. Hay que tener cuidado porque, bueno, por todos los riesgos, ¿no? De saber con quiénes conversa, y no solamente eso, sino a veces por las ideas y las cosas que puedan llegar a hablar, sobre todo cuando estamos pensando en una soledad que puede estar acompañada con angustia o con sensaciones o signos, diríamos mejor, de depresión. Así que bueno,
hay que dialogar en torno a la soledad, cosa de que cuando aparezcan estos indicadores, poder empezar a hacer una reflexión un poco más completa, que no solo implique la soledad en sí misma, sino todo lo que es el entorno, el diálogo, las habilidades sociales, la empatía, la crianza, ¿no? Fíjense cuántas cosas que podemos pensar y abordar a partir de estos temas, ¿no? También pensar cuando están en soledad o cuando están a solas, qué hacen en esos tiempos o en esos momentos, porque también nos ayuda a pensar o a repensar diagnósticos, ¿no? Si son adolescentes que cuando están solos están llorando gran parte del tiempo, si están en espacios oscuros, si prefieren no ver a nadie, eh, cosas que nos hagan pensar más en síndromes depresivos, si se quiere, que más allá que en un estado de soledad que puede llegar a ser transitorio o pasajero. Así que para abordar estas situaciones de soledad, por un lado, es importante desde el punto de vista adulto hacer una cierta reflexión en relación a todo el proceso de crecimiento y desarrollo, de cómo era cuando era niño, qué hicimos como adultos. A ver, esto no tiene que ver con algo culposo de que haya que, digamos, que martirizarse por lo que se hizo bien o lo que se hizo mal, pero sí sirve como para comprender por qué estamos donde estamos hoy y qué cosas puede ser que le faltaron o que hubiese sido adecuados trabajar en una determinada edad, como para ver cómo se pueden restablecer ciertas habilidades pensando ahora que es un adolescente y que quizás no se pueden trabajar como cuando eran chicos, pero hay que trabajarlas, esas habilidades de alguna otra manera. Desde luego, siempre que todo lo que es apoyo psicológico o social o de educación familiar, todo ese tipo de cosas ayuda, así como ustedes están escuchando este podcast y si es que alguien está atravesando por este tipo de situación, que le ayude a pensar o a reflexionar en torno a estos temas. Entonces, como les decía, revisar estas cuestiones, por ejemplo, de comunicación son básicas, incluso hasta se pueden hacer ejercicios, se pueden inventar, se puede intentar ver cómo se podría llegar a hacer un diálogo. Yo me acuerdo una vez con un chico que tenía un poco estas cuestiones, pero me daba gracia porque él sabía que tenía como dificultades como para expresarse y como para hablar, pero trataba de hacer, digamos, él trataba de hacer su esfuerzo, sobre todo más que nada para intentar lograr retomar cuestiones de diálogo y de esto, como para entablar algún tipo de relación social con alguien más. Entonces me contaba que se juntaba, por ejemplo, con su mamá o con su papá y les decía, bueno, intentemos sostener una conversación durante 5 minutos o 10 minutos, no me acuerdo ahora. Entonces, no sé, empezaba una conversación como si fuesen amigos o algo así. Entonces él trataba de hacer el ejercicio de sostener la conversación porque una de las dificultades de él es que contestaba 2 palabras y era como les decía hace un rato y punto, final y dejaba de hablar o no repreguntaba o bueno, finalizaba ahí. Bueno, esto es como un ejercicio, pero bueno, también hay otros adolescentes que hacen otras actividades que los ayudan como a empezar a mejorar estos aspectos sociales. Por ejemplo, en los adolescentes tempranos, a veces actividades como títere puede llegar a ser bastante interesante porque les permite hablar, pero ellos no se muestran, sobre todo para quienes son muy tímidos. También pueden ser actividades expresivas, como pueden llegar a ser el teatro, ¿sí? Son actividades que pueden ayudarlos a expresar sus sentimientos, sus emociones y de alguna manera jugando con los personajes como para ponerse en lugar de otro y a partir de ahí poder empezar a expresarse más. Y otros adolescentes que también buscan en otras expresiones, como pueden ser las artísticas, otro tipo de forma de contacto o de transmitir algún tipo de relación o de vínculo, ¿no? Con los instrumentos. Hay chicos que en alguna banda, en alguna orquesta, en alguna cuestión así, que también los ayuda a interrelacionarse con otros a través de la música o a través de ese tipo de intereses en particular. Eh,
se puede seguir trabajando, también hay ciertas cuestiones de los adultos, pero también tenemos que pensar que algunos adultos imponen a veces límites que son muy abruptos para ellos o que no los pueden llevar a cabo. Entonces, cuando ven a sus hijos que están como digamos, así como más solitarios y les dicen y les dan o les indican una actividad social que es absolutamente el otro extremo o los llevan a que los obligan a hacer una actividad que es extremadamente social, lo que ganamos en realidad es más sufrimiento, porque son adolescentes que además de que tienen dificultades, por ejemplo, de sociabilización o dificultades en la cuestión del diálogo o algo así, los ponemos en una situación que les genera estrés, que les puede generar ansiedad y todo esto. Entonces, bien, esas son como algunas cosas. Todo esto también les estoy hablando, despejando un poco diagnósticos, despejando depresión, digamos, despejando otras cosas que puedan estar pasando, porque como les digo, la soledad a veces puede ser la expresión de otras cosas que estén ocurriendo y que por eso prefieran estar en solitario o porque estén atravesando una situación, incluso hasta una amenaza, infinidad de cosas que lo lleven a estar en esta cuestión como de soledad. Entonces, eh, acá vamos a ir diferenciando esto, ¿no? La soledad como una especie de síntoma o de expresión de cosas que le puedan llegar a estar pasando internamente. La soledad como consecuencia de no contar con habilidades, por ejemplo, sociales o de habilidades como para estar con otras personas. Y la soledad, por ejemplo, como diferencia de estos momentos que cualquier persona quiere tener a solas como para estar consigo mismo, reflexionar o pensar cosas más personales, ¿sí? Eh, También es conveniente si vamos a trabajar o a proyectar, trabajar el tema de la soledad con adolescentes, ambientes sociales positivos. Siempre en algunos espacios o en algunos lugares hay adolescentes que son líderes positivos. ¿A qué me refiero con esto? Están los adolescentes líderes tradicionales, como que son aquellas personas que tienen quizás un millón de amigos, que se relacionan con todo el mundo, que no tienen ningún tipo de dificultad en lo que es la sociabilización y hacerse amigos, pero que no necesariamente son líderes sociales positivos desde el punto de vista inclusivo. Es decir, hay algunos adolescentes que tienen esta característica y que quizás no sean estas personas extremadamente sociales, pero sí son adolescentes que tienen esta empatía suficiente como para arrimarse o acercarse y tratar de incluir a las personas que están un poco más en solitario, ¿no? O que les están pasando algo y de alguna manera los incluyen como a esos grupos o intentan entablar algún tipo de amistad o de vínculo. Esto es importante trabajarlo con los adolescentes, justamente quienes están en soledad, como para que puedan, digamos, de alguna manera poner en valor ese tipo de relación o de vínculo y que ellos también puedan construirlo a través de herramientas que tienen que ir desarrollando, ¿no? De esto de comunicación, de hablar y esas cuestiones así. Eh, También tenemos que pensar que a veces pueden haber momentos de pequeños estados así como de soledad que pueden ser transitorios en la adolescencia, en momentos particulares, o en momentos que puedan tener que ver con algún tipo de crisis identitaria o personal, en donde ellos tal vez necesitan reflexionar ciertas cuestiones de sí mismos, y bueno, pueden ser. El tema es que justamente estos suelen ser transitorios, pueden ser un momento, pueden tener que ver con estos estados de reflexión un poco en relación a cosas que le puedan llegar a estar pasando. El apoyo familiar y el acompañamiento de padres, madres que tienen hijos como en estas cuestiones de soledad y poder empezar a hacer lectura de las distintas situaciones es importante como para poder ayudarlos. Lo mismo que los otros roles de instituciones, como pueden llegar a ser los colegios, de poder identificar
a estos estudiantes y también ayudarles a que puedan ir adquiriendo este tipo de herramientas, lo mismo que sensibilizar al resto de sus compañeros respecto de los adolescentes que tienen estas dificultades en cuanto a los vínculos, ¿no? Como pensándolo desde el punto de vista inclusivo y pensando de que sus propios pares también los puedan ir ayudando a adquirir habilidades que tal vez les resultan complicadas, ¿no? O que no pueden, o se les dificulta tenerlas. Así que hay que reducir un poco el estigma en relación a la soledad, pero también hay que saber interpretarla y poder contextualizarla. También hay que pensar en estas cuestiones de vínculos, de apoyos, en cuanto a estrategias que puedan ayudar a mejorar este estadio, sobre todo si el estadio de soledad genera angustia en las personas respecto a dificultad para entablar relaciones con otros que no pueden hacerlos, pero por falta eh, de, de habilidades concretamente. Bueno, estos son algunas reflexiones que quería compartir en torno al tema de la soledad, que me parecía que es algo bastante frecuente en la adolescencia de hoy, eh, eh, por diversos motivos, que era un poco lo que comentaba al principio. Así que bueno, esto, si ustedes creen que tenemos que abordar otro tipo de temas o ampliar algunos incluso de los que toqué acá, pueden ponerlo en los comentarios, pueden compartir este podcast con las personas que ustedes consideran necesarias o que quizás estén atravesando por este tipo de situaciones. Y espero que les haya gustado todo esto. Suscríbanse, síganme en las redes, no hay ningún tipo de problema para escuchar otro tipo de contenido que puedan llegar a ser de su interés. Y bueno, ya saben, si necesitan pueden consultar de manera presencial o virtual para situaciones más puntuales o específicas de cada familia. Nos vemos en otros podcasts o videos. Adiós. Chau, chau.